Saludos país, saludos mundo. Juan Francisco de la Rosa y Freddy Ferreira dejaron la pista muy caliente. Un tema entre abogado y médico, una discusión por los honorarios de cada uno. Y don Freddy ahí en eso tiene razón. Hay abogados que cuando usted se sienta en su despacho, tiene que firmarle un cheque por 3 o 4 millones para empezar a oírlo. Si no, ni siquiera lo escuchan, sobre todo en materia penal, que es un caso son casos muy conocidos en la República Dominicana. Pero bueno, allá don Freddy Ferrer y Juan Francisco de la Rosa, que se metieron en una discusión para que don Jacinto se lo gozara y se lo gozó. Don Jacinto puede acostarse y duerme todo el día feliz y tranquilo con todo lo que disfrutó ahí. Don Jacinto, saludos, ¿qué tal? Saludos, don Alfonso. Usted sabe que, imagínense, hoy lunes 4 de julio, y cada vez que Juan Francisco trae el tema de alguna consulta donde él va o lleva a su hijo, entonces toca ese tema con Fred. Entonces, imagínense, ahí empieza el debate y yo acá, don Alfonso, yo no sabía ni qué hacer, reírme. Allá ellos dos. Mire, un día como hoy, del año 1964, Manuel Emilio Jiménez, alias el Mulo, pelotero, dio 3 jonrones. El primer dominicano que hace eso. En el año 64, estamos hablando de 58 años. Pero bueno, mire, don Jacinto, cuando uno ve lo que está pasando en este mundo de Dios y uno lee algo sobre la acusación en el caso Medusa y algunos detalles, uno dice, wow, pero ¿y qué era lo que dirigía este país? Cómo hacían negocios, cómo relajaban con la institucionalidad, el descaro de la extorsión desde el Ministerio Público. Es decir, la institución que debe vigilar a los que delinquen, a los que infringen la ley para someterlo. La institución o el espacio institucional que debe recibir una querella de un ciudadano porque lo han estafado y debe representarlo con una acusación. Y resulta que los que debían presentar la acusación eran los delincuentes mayores, de acuerdo a lo que estoy leyendo. El expediente que presentó el Ministerio Público, porque yo no estoy inventando nada. Yo me leí, mientras lo escuchaba a usted de ahí, todos estos detalles de la acusación Medusa, una profusa red de imputados, cómo extorsionaban a los empresarios de la construcción, pero también cómo se dejaban extorsionar, porque la gente por dinero, si te piden el 20% y quieren que tú lo des de la primera partida, sino por aquí algo no anda bien, esto debe terminar donde terminan todos los ríos, en el mar. Entonces termina en el mar sin R, en el mal con L. Es decir, eso va a terminar mal. Ahí entonces vemos gente que uno hasta ahora la tiene como honorable, sale en su nombre en esta red. Debieron darle espalda a eso, irse y denunciarlo, como hacen lo de Inavíe, que van y protestan porque lo estafaron o dieron una licitación amañada, que él presentó una buena propuesta. Bueno, hagan eso. Pero bueno, don Jacinto. Sí, pero, don Alfonso, lo que pasa, uno mirando, eso tiene que explotar, porque de algún lado tiene que salir, alguien tiene que caer. Fíjense que una de las cosas que se decía, o decíamos, o escuchábamos, en los niveles, en este caso del PLD, en el caso de los funcionarios, y la corrupción, que lo hacían tan bien que no caían presos porque salían limpios. Lo hacían tan bien. Esos arreglos, don Alfonso, esos arreglos. Y cuando uno lo pone en el tapete y lo ve un poquito más amplio de cómo nos movemos con el tema de la corrupción en el país, que no es nuevo, no es nuevo ni del gobierno que pasó, ni los anteriores, ni del que está, es nuevo, porque el que está, ¿qué pasó en salud pública, don Alfonso? Que también pasaba en otras instituciones del Estado,
que para usted conseguir un nombramiento tenía que pagar. Usted me da tanto y yo le consigo el nombramiento. Usted me da 200,000 pesos y yo la voy a... Y así pasaba con las obras, don Alfonso. Yo te hago que tú ganes esta obra, pero te va a tener que darme el peaje de ese 10, ese 20 o 30%. Y de hecho, ¿cuántos funcionarios creaban compañías? La gran mayoría, compañía poniendo familiares o amigos para luego entonces poder darle la oportunidad y favorecerlo en esas licitaciones millonarias. Imagínense, usted calculando lo que pasó con lo que está pasando con Jean Alain, con ese Ministerio Público, Procurador General, en lo que es la construcción de la nueva Victoria, la nueva cárcel. Usted va a los numeritos y el presupuesto que se tenía al principio, don Alfonso, y usted compara con qué presupuesto terminó don Alfonso y se elevó en no sé si un 200 o 300%, don Alfonso. Y usted sabe que en todo lo que tiene que ver con compra y contratación y las obras, usted lo puede elevar más, creo que un 10% a partir del primer presupuesto. No sé mucho de eso porque no soy ingeniero, pero usted se le pone ahí que usted podría no le dar tal vez un día un 15%, podría pasarse el presupuesto, pero no así a esos niveles. Pero cuando vamos en el caso de Adán Cáceres, don Alfonso, fíjense que uno de los imputados que hoy ya va a ser el testigo estaba haciéndole de testaferro en una bomba de gasolina, cobrándole un combustible que nunca le sirvieron. Y todo eso que tú me haces eso y yo te voy entonces a pagar. Tuvo que devolver casi 20 millones de pesos por prestarse para simular que ellos le estaban comprando combustibles a él. Entonces, fíjense, cuando uno mira esto y usted lo lleva entonces a las diferentes instituciones del Estado, entonces aquí se está desfalcando el país permanentemente. Se ha estado desfalcando el país permanentemente hasta el día de hoy. Se me ocurre algo ahí. Vimos con el caso de Odebrecht que hubo sobornos y de acuerdo al tribunal que decide, no hubo sobornado. Sí. Es decir, no hubo culpable. Y entonces aquí es posible que un juez, viendo que un testigo reembolsa 20 millones o devuelve 20 millones de un dinero que recibió y que después Adán Cáceres salga limpio. Por ahí entonces ese hombre que devolvió 20 millones se puso loco o no encontraba qué hacer con el dinero o tembló ante Jenny Berenice. ¿Es posible que eso ocurra, don Jacinto, en este mundo de Dios? Sí, sí, sí. Y un detallito, don Alfonso. Uno, porque mayormente los funcionarios que tenemos aquí, los políticos, en su mayoría vienen de comer tierra. Escúchelo ahí. Usted lo mira todo, unos a uno, vienen de los niveles de pobreza donde viene usted y vengo yo. Y creo que ahí no hay banco que resista la cantidad de dinero que tienen esa gente. Ahora yo me pregunto, ¿y aquellas personas, don Alfonso, ojo con esto, aquellos empresarios que vienen entre comillas de familia, de dinero, ahí no se nota la corrupción, don Alfonso, y son parte de este tinglado. Uno ve en estos hijos de machepa que llegan al poder y se hacen millonarios, por eso no se hacen millonarios solos, sino que hacen a otros también más millonarios. Y eso no se menciona para que vean los niveles que hay de corrupción, de tal manera que estos políticos, junto con el empresariado dominicano, inclusive, don Alfonso, con empresarios extranjeros, tienen saqueado al país, don Alfonso. Y por eso es que este país no despega, no arranca. Por eso es que este país nos vendemos y estamos en otros países con unos niveles de crecimiento que los últimos 20 años es el país que más ha crecido del mundo. Eso puede ser cierto. Ahora,
¿dónde va el crecimiento? Y ahí nos vamos entonces, fíjense cómo en ese botín del crecimiento, ¿quiénes se quedan con esos recursos? Crecimiento, pero fíjense cómo vivimos permanentemente metiendo al país en un hoyo con préstamos, préstamos, préstamos. Crecemos, pero préstamos, préstamos. Porque lo que tiene que ver como ganancia para que se pueda invertir en esta sociedad se queda en la mano de estos funcionarios, de estos políticos, de estos empresarios, la ganancia que puede haber para invertir. Y como usted tiene que hacer el juego de hablar de ese crecimiento que tenemos y que eso tiene que manifestarse un poco en la calidad, en la inversión, entonces lo hacemos con los préstamos. Y eso es un engaño que tenemos. Lo hacemos con los préstamos, tenemos al país tranquilo, pero sin embargo, todo lo que es la ganancia, el crecimiento económico, se quedan en los bolsillos de los políticos y de los empresarios. Y ahí es que está ese gran problema que tenemos. Y eso tiene que explotar en cualquier momento, don Alfonso. Y lo peor es que va a explotar para más. Ahí es que vamos. Va a explotar para más, porque cuando venga en estallido social, cuando venga, porque ahora estamos con una economía, por un lado, entre comillas, creciendo, por ahí la inflación, don Alfonso, una inflación que nos lleva casi a un 35-40%. Ahora a los maestros le aumentaron un 10%, pero ¿qué tiene que ver un 10% ante una inflación de un 40%? O sea, a usted le aumentan 5 o 15%, ¿eso qué tiene que ver? Porque aquí en este país la inflación sube, los precios nunca bajan y usted sigue ganando lo mismo. Y eso tiene que explotar en cualquier momento. Eso no es sostenible en el tiempo, don Alfonso. Y parte de la culpa de todo esto son los políticos y es la corrupción. Y eso que vemos hoy, que están en los estrados, que están en el Ministerio Público, que están ahí, esos son pocos. Deberían de ser más, y quitar esos recursos a esas personas. Y la verdad, que salga la verdad, don Alfonso, porque al final el Cáceres, Adán Cáceres, y el mismo, el ex procurador, Jean Alain, al final son chivitos altos de jobo a partir de los intereses que ellos representan, que hay detrás de ellos. Bueno, yo nunca he visto un chivo comiendo jobo, pero la expresión popular santifica eso. Nos viven engañando siempre. Tenemos a Estados Unidos, que es la gran economía del planeta y es la sociedad más endeudada. Le debe a China hasta lo que no tiene. A China y a Japón, que son los mayores acreedores de Estados Unidos. Hacen dólares sin tener con qué hacer, porque ni siquiera son ellos los que, la Casa Blanca, lo que hacen los dólares. Lo hace la Reserva Federal, que es una institución privada, a la que ellos le piden 100 millones de dólares y 20 millones de dólares, eso se queda ese sector privado con 20 millones y le entrega papel a los otros. Aquellos tienen una maquinita de hacer dólares, pero no tienen reserva que sustente, reserva material en oro, en petróleo, que sustente esa emisión de dólares falsos, inorgánicos, inorgánicos. Y aquí decimos que la economía crece. Y todos los economistas, de derecha y de izquierda, que se dicen de izquierda, santifican el crecimiento de la economía en la República Dominicana. Y cada día hay más pobreza, más exclusión, salarios peores, la carestía de la vida continúa. Ese 10% a los maestros que le aumentaron, se lo lleva solamente la elevación de la factura eléctrica. Se lleva ese 10%. Que lo busquen, que está ahí. Pero bueno, son las cosas de este mundo de Dios. Quería ver con usted, don Jacinto, la asamblea plenaria de los obispos. Esa asamblea no es para emitir una carta pastoral, quizás sea para cambiar las autoridades de la propia conferencia, ¿no?, de los obispos, pero en la homilía que hubo para iniciar esta asamblea, el que habla en nombre de todos, creo que habló Amable Durán en la homilía, dice que la iglesia se debe caracterizar por la acogida, la ternura, el acompañamiento, la participación de todos, la escucha de unos y otros,
para construir un mundo en el que nos reconozcamos hermanos. Eso suena muy bonito y muchos sacerdotes de la base practican eso, pero a veces uno no siente que lo de arriba lo practican, pero reconocerlo como tal es importante. Pero hace falta que en el día a día lo asuman. Y yo le reclamo siempre a la Iglesia Católica, de la que yo soy parte, porque no soy de otra iglesia, y a los dominicanos, cuando no nos bautizamos en otra iglesia, la Iglesia Católica nos registra como parte de su feligresía, ¿verdad? Y a la que concurro en cosas muy puntuales a la católica, les reclamo que por lo menos asuman el discurso del Papa en lo que tiene que ver con el tema ambiental, que asuman esa postura de Camilo, el obispo de La Vega, ya debe ser un obispo emérito porque ya no está en funciones, esa postura de firmeza por la vida, por la naturaleza. Y si todos los sacerdotes en el día a día reivindicaran esa encíclica del Papa sobre Laudato Si, sobre el tema ambiental, la conciencia ambiental en este país estuviera mucho más madura, mucho más comprometida. Bueno, pero la idea era que me hablara un poco de esta asamblea plenaria de los obispos, hacia dónde apunta. ¿Eso los cambios de las autoridades o tiene que ver con otras cuestiones más filosóficas? Sí, bueno, ayer con esa misa inaugural, una misa que se hace en conmemoración de la fiesta que celebramos el miércoles pasado, 29, que era la celebración de Pedro y Pablo. Es interesante, por eso fíjense que aunque estamos en tiempo ordinario, que el color es verde, ayer celebrábamos, ayer en la catedral, porque mi parroquia la misa normal el domingo en la mañana fue de verde por el color, pero celebrando la solemnidad de Pedro y Pablo, que era el miércoles, se trasladó para el domingo ayer, para encabezar desde esta reunión, este encuentro que hacen los obispos, que es el concilio plenario, donde la conferencia del episcopado, cada obispo titular, más los obispos eméritos y los obispos auxiliares, Monseñor Amable Durán, que es el obispo auxiliar por la arquidiócesis de Santo Domingo, dirigiendo la vicaría norte del país, fue quien dio la reflexión, el discurso, la homilía, pero quien estuvo presidiendo esa Eucaristía, esa solemnidad, es el arzobispo de Santiago, que él ostenta hasta este momento el ser el presidente de la conferencia del episcopado dominicano. Y esa celebración también se hizo, don Alfonso, en algo que el Papa ha pedido orar por él, ha pedido que se tomen en cuenta las iglesias, la diócesis, en sus oraciones, y hablar de Pedro y Pablo, y de Pedro como cabeza principal, el primer papa, como le llamamos nosotros, primera persona que estuvo a cargo de la iglesia a partir de un mandato que se recoge en la misma escritura, en el evangelio, donde esa confirmación de Pedro, cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dice, responden los discípulos, uno que Juan el Bautista, otro que uno de los profetas, y ustedes. Y Pedro es quien toma la palabra y dice, solamente tú, Señor, tienes palabra de vida eterna, tú eres el enviado, el Hijo de Dios. Y ahí que Jesús le dice, eso no te lo ha confesado, no te lo ha revelado carne humana, sino alguien trascendente, el Señor que está en los cielos, en este caso refiriéndose al Padre. Y por eso de hoy te llamará que Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. A partir de ahí ya tenemos una teología y una construcción del origen de la iglesia. Entonces celebrar ayer esa solemnidad, también a celebrar el día del Papa, vamos a decir así, del pontificado, de la cabeza que la encabeza el Papa Francisco. Ahora, la homilía de Monseñor Tineo Amable, Monseñor Amable, recoge el sentir de la misma iglesia dominicana, pero sobre todo una reflexión a partir de lo que el Papa había reflexionado en la homilía del miércoles pasado, el 29, en la solemnidad de Pedro y Pablo. Así que esos puntos fue muy bien por parte de ellos reflexionado, y
en torno a esa reflexión se reúnen también los obispos del país para ver algunos temas. Ya luego ellos darán información cuáles temas han tratado. Sabemos que hay, don Alfonso, algunos obispos que ya concluyen su periodo ahora, que ya mandaron sus cartas porque llegan a un periodo de edad que tienen que presentar ellos mismos voluntariamente la renuncia. Ya tiene que ver Roma, el Papa, si acepta la renuncia o no. A veces se la aceptan, casi a la mayoría que la han presentado últimamente se la han aceptado. El mismo Monseñor Camilo, con toda su lucidez, cuando presentó la renuncia se la aceptaron. El mismo arzobispo de Santiago, Monseñor de la Rosa y Carpio, desde que la entregó se la aceptaron. Hemos visto dos, en el caso del cardenal, o el que era arzobispo acá, en varias ocasiones la presentó y lo dejaron como 6 años. Lo que pasó con el de San Juan, que la presentó y lo dejaron 2 periodos de 3 años, pero ya de ahí no pueden seguir más. Y creo que en base a eso, en esa recomposición también de la conferencia del episcopado, podría salir un nuevo presidente de la conferencia del episcopado y otros temas que están en el tapete de cara a eso que manda. Mayormente quien manda a que se hagan esos concilios a veces es Roma, es el Papa Francisco, para que los obispos se sienten y puedan ver un poquito de cómo va caminando la iglesia dominicana, encabezada por ellos, que son la 11 diócesis que tenemos en el país. Por ahí es que va apuntando, pero siguiendo también esa reflexión a lo que apunta el Papa Francisco. Una preguntita y me la responde en un máximo de 2 minutos. El Papa ha insistido, el Papa Francisco, en que oren por mí, por él. La oración personal no es la que llega más directamente, siendo él el Papa que se ha dicho históricamente que es el representante de Dios en la tierra, pudiera eso ser discutible. La oración que hace otra persona, la intersección de otra persona, esa oración llega más, es más eficaz. ¿Por qué él insiste en que oren por mí? ¿O es tan solo un gesto de humildad del Papa? Lo que pasa, don Alfonso, hablar de iglesia es hablar de comunidad. Si la comunidad reza unida, entonces el efecto es mucho mayor. Lo que se pide es eso, de enfrentar la problemática como comunidad, no de manera particular. Por eso que el Papa ha tocado un tema, fíjense que está en la palestra, el tema sinodal. La sinodalidad, habla el Papa, de caminar juntos. Entonces, hay oraciones que son personales, pero fíjense cómo también usted reza por los demás. Tal vez el Papa reza por los demás, alguien tiene que rezar por él. Entonces la iglesia tiene que ir en esa dinámica de caminar juntos, rezar por el otro, dejarse acompañar por el otro. Entonces también eso es parte de la humildad, de ver de que el otro también puede rezar por mí, de que el otro tiene que mandar ese mensaje, porque la iglesia tiene que caminar junta. Y la iglesia dominicana, y de hecho de parte de este concilio plenario de los obispos, también tiene que ver con esto que ha llamado el Papa a nivel la Iglesia Universal, de trabajar la sinodalidad, que es todo el tema sinodal, de caminar juntos. Y si no estamos caminando juntos, entonces tenemos que ver lo que está pasando. Tenemos que sentarnos. Y le digo algo, don Alfonso, esta es de las pocas iglesias locales, conferencias del mundo, que inclusive tienen un plan pastoral juntos como iglesias dominicanas, porque las iglesias, en este caso la diócesis, son iglesias particulares. Cada obispo tiene la potestad para hacer su plan como él quiera. Sin embargo, en nuestro país, los obispos hace muchos años que están concentrados en una propuesta junto como conferencia, como iglesia dominicana, y eso es bueno a la hora de trazar la pauta a partir de los temas que tenemos en nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias, don Jacinto, por estar con nosotros. Hasta este tiempo se extendió bastante usted. Vamos a la pausa y retorno aquí para algunos comentarios en materia de política internacional y alguna local en lo que el tiempo alcanza. Gracias a usted, don Alfonso. Bendiciones. Hasta nada y pausamos.